interior, las corrientes de tu interior. Y vamos a ir al libro de Génesis, un libro que me encanta en la palabra. Capítulo 2, los versos 8 a 17, que dicen lo siguiente. Y plantó el Señor, lo tenemos, ¿verdad?, un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, en hebreo Hidekel. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, en hebreo Perat. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma ciertamente morirás. Lo que dice Hebreo para esas últimas palabras, dice muerto morirás. Es lo que dice cuando nosotros traducimos ciertamente tú morirás. El hebreo dice porque cuando comas de ese árbol, muerto morirás, enfatizando en esa muerte espiritual. Mucho se ha escrito del Génesis, ¿a que sí? ¿Cuántas teorías hay? ¿Cuántas cosas se escriben del Génesis? ¿A cuánto les encanta este libro? A ver. Hay gente que dice, yo pastor, yo los primeros capítulos me los salto porque eso es un rollo. Yo todavía no sé qué es eso. Eso y los del Apocalipsis, que eso es otro rollo que vamos, ¿no? Pero está escrito ahí. Mire, Dios le reveló a Moisés el Génesis. Cuando escribe Moisés el libro de Génesis habían pasado siglos, si no milenios, desde la época que estos acontecimientos hablan. Por eso tuvo que Dios revelárselo directamente a él, porque Génesis nos habla de principios, de enseñanza, de relatos que, como digo, Moisés no vivió, pero que dejó escrito. Génesis es como una semilla. Es una semilla, es una genética, un ADN. Todos conocemos la pipa de aguacate, ¿verdad? La pipa de aguacate es una pipa, bueno, depende del aguacate, grande o pequeña, pero que ahí encierra toda la información genética de ese árbol que ha de crecer si es sembrado. Si no es sembrado, si no es regado, va a ser como una pequeña pipa y no sucede nada. Pero en el momento que la sembramos y comenzamos a cuidarlo, se produce un árbol frondoso, un aguacatero. O también un olivo, que cuando se come una aceituna, las que vienen procesadas no, pero si las coge natural del árbol, usted se puede comer la aceituna y usted la pipita de aceituna la abre con una tenaza con cuidado y dentro hay como una pulpa, eso usted lo siembra. ¿Y qué va a salir? De algo tan pequeñito. Un árbol hermoso que puede dar olivas cantidades y que produce aceite, si es prensado. Pues así es el Génesis, es una semilla donde depende de donde es sembrada, va a producir para el reino de los cielos ese ADN. Y el Génesis nos señala desde el primer momento a Cristo y nos presenta al Espíritu Santo. Y por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva, o Eva y la serpiente, hay gente que se pregunta, pastor, pero entonces Eva habló con una serpiente, habló con una boa, con un cascabel, con una serpiente cobra, ¿habló directamente con la serpiente? Pues no lo sé. Hay quien sostiene, hay quien piensa que en la eternidad podremos hablar con los animales como hablamos con las personas, quizás telepáticamente. No trata de eso el Génesis. Pudiera ser o no pudiera ser. A mí la verdad que, bueno, Dios es tan increíble que muchas cosas nos sorprenderán. Pero lo que nos está enseñando ese texto, Eva hablando con la serpiente, es que el enemigo, la serpiente, también se puede comunicar con nosotros. De hecho lo hace, como se comunicó con Eva, a través de cosas, a través de relaciones, a través de pensamientos, a través de circunstancias, a través de opiniones de otros, a través de corrientes sociales, el enemigo también se comunica. ¿Y qué aprendo yo de esto? Que cada uno tiene que identificar en su vida la voz del enemigo para no seguirla.
para tomar decisiones no a favor en esa voz, sino al contrario. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios en tu vida no se rompa, porque fue lo que pasó con la pareja adámica, ¿verdad? Con Adán y Eva. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Lo recuerda? ¿Se imagina? ¿Usted cree que Pedro era Satanás? Pobre Pedro. Ahora fue la única forma de pararlo. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Me eres de tropiezo. Y Pedro se quedó, los demás lo miraron y dice, si este es Satanás, vámonos. Vámonos. No era Satanás Pedro. Pero en ese momento el pensamiento del enemigo estaba tomando posición en la vida de Pedro. Él estaba pensando, en otras palabras, como piensa el enemigo. Y quería intentar que Jesús no siguiera a cumplir la voluntad del Padre. No vamos a Jerusalén, mejor no, tú no tienes que pasar eso. O sea, estaba precisamente intentando seducir a Jesús, el mismo apóstol Pedro, para que no cumpliera con su propósito en la vida, con su misión de vida. Y por eso Jesús está tajante y lo manda a parar. No quiere escucharlo, y como no quiere seguir escuchándolo, cállate, Satanás. Porque ese no es el pensamiento de los cielos. No le dejó que siguiera hablando. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros cuando no conocemos la voz o el pensamiento del enemigo? Dejamos que un consejo, que nos camelen, que por aquí, que nos digan, y escuchamos, y estamos, y hacemos, y nos dejamos llevar por la corriente. Jesús fue claro. Tú tienes que conocer en tu vida el lenguaje del enemigo. ¿Cómo te usa a ti el enemigo? Quizá el enemigo está entrando a ti a través de tu jefe en el trabajo, a través de circunstancias, a través del dinero, a través de una situación. Y esa situación, cada vez que se confronta, que es el enemigo, tú por dentro ya comienzas a alterarte por completo, empiezas a airarte y empiezas, como dice, airados pero no pequéis, y empiezas a hacer lo incorrecto. Entonces tú tienes que entender que el enemigo contigo juega así, a través de esa persona, de esa condición, de esa situación, de ese pensamiento, de aquello, de una actitud. Tienes que identificar en tu vida cómo trabaja el enemigo para sacarte del propósito. Eso lo veo yo en el libro de Génesis. El mismo Jesús fue tentado por el propio diablo, dice la palabra de Dios, en el desierto. Lucas escribió que el diablo habló con él y lo tentó en tres maneras diferentes, le dijo tres cosas. Pero si en vez de diablo hubiese escrito ahí Lucas, la serpiente, hubiésemos pensado, fue una serpiente. Podía haber puesto la palabra serpiente, y la serpiente tentó a Jesús. ¿Por qué? Porque la manera como el diablo está hablándole a Jesús, y como nos habla muchas veces a nosotros, es como la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Si te ve, busca precisamente el calor. La serpiente busca en el calor, ¿verdad? Cuando tú estás encendido en el Espíritu Santo, cuando tú estás buscando más del Espíritu Santo, la serpiente te detecta y va a intentar morderte. ¿Dónde normalmente? Pues cuando vas caminando, se esconde tras una roca, te sale, te muerde, o destapas algo y te muerde. ¿Qué es? Dos pequeños agujeritos casi insignificantes que te clava y ¡clac! ¿Y qué inyecta? Veneno. Eso es lo que está sucediendo. Por eso lo llaman serpiente. Por eso Jesús está ahí, ese veneno, una vez ahí, la serpiente se va, pero el veneno queda dentro de tu cuerpo y comienza a circular. Precisamente el bombeo de corazón, la misma sangre hace que circule el veneno con la sangre pura, con la sangre que tú tienes, y comienza, primero quizás te empieza a paralizar un pie, luego otra cosa, empieza a paralizarte, para al final paralizar tu corazón y que mueran a tu propósito. Ese es el lenguaje del enemigo, esa es la acción del enemigo. Y como digo, por eso se identifica con serpiente. Porque quiere acabar con la razón de ser por la cual Dios te llamó, Dios te dio nueva vida y eres nuevo en Cristo. Por eso tienes que identificar, que reconocer la voz del enemigo en tu vida. Aquello que pretende sacarte del propósito. A veces son los halagos, a veces son los piropos, a veces es esa voz la que hace que la vanagloria venga a través a ti, porque siempre has sido, o porque has tenido tantos complejos de inferioridad, que ahora cuando alguien empieza a halagarte, y tú dices, ya esto me pasó hace un par de años y sé cómo terminó, al final no terminó bien. Entonces tienes que identificar esa voz. Porque no es lo que hace el enemigo, es lo que sucede dentro de ti. Ya sé cómo, ya empezamos, estoy discutiendo con mi mujer con este tema, ya eso me pasó, ya sé por dónde va. Espíritu Santo, ayúdame porque yo sé que esto procede del enemigo.
Ahora volvimos a discutir por el tema de los suegros, por el tema de los padres, por el tema de esto. Y yo sé que cuando entramos en esta dinámica, al final terminamos mal, rompemos los propósitos, estamos mosqueados toda la semana. Identifica la voz del enemigo. ¿Cómo puede ser que lleves 30 años y no sepas que el enemigo te habla a través de eso? Para romper el propósito, quiere eyacular ese veneno dentro de ti. Y como eso, tantas cosas. En tu pensamiento, quiere entrar a tu interior, te come el coco por aquí, o aquello que ves, o aquello que dices. ¿Por qué? Porque quiere dominar tus pensamientos, o quiere encarrilar tus pensamientos hacia que tú termines el propósito de Dios. Las emociones, el alma. Porque al final son nuestras decisiones las que nos acercan o nos alejan más a las promesas de Dios. Solamente nuestras decisiones. No le podremos echar la culpa ni al pastor, ni a la esposa, ni a los hijos, ni al gobierno, ni a las circunstancias, ni a esto. No le podremos echar la culpa a nada, porque al final son nuestras decisiones. Mire, Adán y Eva no pecaron por escuchar a la serpiente. Ese no fue el pecado de ellos. Pero cuando meditaron esa voz en su interior, cuando metieron esa voz, lo que les había dicho en su corazón, entonces decidieron, después de meditarlo, extender la mano e introducir el fruto del árbol en su interior. ¿Por qué? Porque la acción exterior va a ser consecuencia de lo que está pasando dentro. Es el resultado, es el fruto de lo que hay dentro. Es decir, el veneno ya estaba dentro porque ellos oyeron. Cuando tuvieron oportunidad de cortar con el antivirus el veneno, de cortar, cuando tuvieron oportunidad de decir no, de escuchar la voz de Dios, no lo hicieron y fueron seducidos, no por Satanás. Satanás es el que tienta. ¿Por quién fueron seducidos? Pues por sus propios deseos. Como dice Santiago, cada uno es seducido por sus propias pasiones, por sus propios deseos, por aquellos que tú anhelas, por aquello que está ahí, está por encima de Dios. Esos son los que te seducen. Algo te tienta afuera, pero tú eres seducido en tu corazón. Y entonces dice Santiago que cuando eres seducido por tus pasiones, comienzas a engendrar el pecado. Comienza a engendrarlo. Y luego, por supuesto, el pecado da luz. Y haces aquello que te separa del propósito de Dios. Porque no identificaste la voz del enemigo. Que en este caso, el mismo enemigo estaba usando al apóstol Pedro. Usted sabe que el enemigo puede usar al pastor si lo que el pastor le dice va contrario a la palabra de Dios. ¿Lo sabía? Por muy buen pastor que sea, se puede equivocar al dar un consejo, ¿o no? Tiene que tenerlo pendiente. Tiene que ser consecuente con lo que el Señor le dice, con lo que hay en su corazón. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué se movieron hacia tomar del árbol? Porque ya en su corazón querían ser como Dios. Les parecía poco todo lo que tenían. Y lo tenían todo. Ay, cuántas veces no apreciamos lo que tenemos. Jesús lo diría con estas palabras. Si me aman, y usa la palabra ágape para ese amor que traducen por amor. Si me agapean, dijo Jesús, guardaré mis palabras. ¿Amaban a Adán y a Eva a Dios? Imagino, claro que lo amaban. Pero amaban algo más que a Dios. Y eso es el pecado, cuando amas algo más que a Dios. Por eso extendieron su mano, porque ya estaba dentro en su corazón, y extendieron la mano para hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Pero ellos, como muchas veces nosotros, creemos que amamos a Dios. Solo hay una manera de saber si amamos a Dios, y es que el Espíritu Santo revele tu corazón a tu intimidad y te diga, no, Damián, tú crees que me amas, pero está sucediendo esto, esto y esto en tu vida. Y yo quiero que me lleves a amar como me llegó a amar Pedro, a pesar de que en una ocasión le dijo, Satanás, aparta de mí, al punto que daría su vida. ¿Y de qué manera ese hombre? Por amor a Jesús. Aquello en Adán y Eva, cuando cayeron, desobedecieron y tomaron del fruto,
provocó en ellos que se escondieran de la presencia de Dios. Fue lo primero que hizo. Usted en el capítulo 3 de Génesis, dice, lo primero que ellos tuvieron miedo y se avergonzaron. Y en lugar de venir arrepentidos, justificaron su conducta, justificaron su forma. Uno le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, el otro dice, no, fuiste tú, Dios, porque tú me la diste, si tú no lo hubiese dado, otro gallo cantaría. Yo no soy como el pastor de los realejos que eligió esposa. A mí me la diste tú. Así que ¿quién es el culpable? Yo no le puedo echar la culpa a Dios. Porque Dios no me la puso ahí no, con el anillo. No. Ella tampoco tuvo que elegir. Sin embargo, Adán sí puede decir, yo ni siquiera elegí, tú me la pusiste. ¿O no? Es lo que muchas veces hacemos. A veces no entendemos cómo funciona el mundo espiritual. Y estaban echándose las culpas. Pero lo que me refiero es que se escondieron de la presencia de Dios. Mire, ¿sabe muchas veces cuando algo viene de Dios o no viene de Dios? En la manera que la gente lo esconde. Cuando alguien me dice, no, pero esto es así, pero puedo notificar porque yo hice así, pero lo estaba haciendo como a escondidas. No, es que si lo hubiese dicho no hubiesen entendido. Es que si lo hubiese... Trabajan a escondidas. Esa es la voz del enemigo, la que trabaja a escondidas. La que se esconde de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo. Entonces ya es una manera de tú entender que el enemigo te está seduciendo cuando trabajas como a escondidas, cuando haces las cosas y después lo justificas. No, es que si se entera mi mujer, yo la conozco, se vuelve loca, es que si se entera el otro, mejor no digo nada. Pero son cosas que deberías de tratar con tu esposa, de hablar con tus hijos, de hablar con el pastor, de hablar con tu jefe en el trabajo, pero no, hablas entre los compañeros de trabajo porque... Todo lo que está oculto y trabajo oculto procede del enemigo. Porque los hijos de luz traen las cosas a la luz. ¿Lo entiende? Es una manera también de entender y cómo somos engañados en nuestro interior. Entonces, todo eso nos habla Génesis. El Génesis es tan presente hoy. Por eso el Espíritu Santo a través de toda la palabra nos revela nuestro corazón. El Génesis es nuestro corazón espiritual puesto a disposición para que nosotros lo entendamos. Todos esos conceptos, ideas, principios, estrategias del enemigo están en este libro maravilloso. Cuando hablamos del huerto del Edén, es ese lugar que Dios preparó para tener comunión con el hombre y con la mujer. Entonces el huerto podemos decir que es un punto de encuentro donde Dios bajaba y estaba con ellos. Dice, caminaba con ellos, hablaba con ellos, expresaba con ellos. Y también nos habla el Nuevo Testamento de ese otro huerto, el huerto de Getsemaní. Como digo, Getsemaní simboliza, lo decía la pastora en la administración, prensa de olivo. Ahí donde la aceituna es escachada, eso es Getsemaní, en las faldas del Monte de los Olivos. Habían tantos árboles como en Edén, todo lleno aquello de olivos, porque hay una similitud entre el huerto de Edén y el huerto de Getsemaní. Hay un contacto, claro que es diferente, pero en ambos es el punto de encuentro. Jesús iba al huerto de Getsemaní, al Monte de los Olivos, a tener contacto con el Dios Padre. El Dios Hijo teniendo contacto con el Dios Padre y recibiendo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y eso es el huerto. No era el de Getsemaní como ese paraíso físico, no era como el Edén. Al contrario, a veces el punto de encuentro, como en la última noche en Getsemaní, era un punto de angustia, era un punto de rendición, era un punto de amargura, porque hay momentos difíciles en la vida. Pero lo más importante no es el paraíso terrenal, no era el Edén en sí como físicamente, con toda esa exuberancia, con todo lo que se vivía, con esa paz que se respiraba, no. Lo importante del Edén es que la presencia de Dios estaba allí. El punto de encuentro era allí. Lo importante del Getsemaní no era que estaban los discípulos durmiendo, que se habían dejado dormir, que estaban pasando cosas allí, sino que estaba Jesús contactando en intimidad con el Padre. Tú tienes un punto de encuentro que tienes que cultivar. Es tu huerto de Getsemaní. Allí donde hay un contacto con la presencia de Dios, y eso es lo más importante que sucederá en tu vida, que tengas ese contacto directo, claro, con la presencia de Dios. Ese será tu huerto del Edén. Espero que lo estés cultivando, espero que lo estés amando, espero que lo estés cuidando, porque a eso hemos sido llamados una vez que conocemos a Jesús, a velar por nuestro huerto. Por ese huerto que contacta y que está dentro de nuestro corazón, que no es un lugar, que no es aquí o no es allá, es un lugar, es ese lugar donde tu corazón conecta directamente con el Dios.
Ahí será tu huerto de Getsemaní. Que cada día puedas entrar al huerto, desconectar de todo lo demás y que la presencia de Dios venga y hable a tu vida y dirija tu vida. Eso es tan importante entender. El valor del Edén, vuelvo y repito, no estaba en la exuberancia, en el ideal de perfección, en lo que se respiraba, sino el valor estaba en la presencia de Dios que cada día bajaba. Y hoy el huerto del Edén es tu corazón, es el valor de la conexión íntima, diaria, que tengas con el Espíritu Santo. Y cómo recibas la dirección para obedecer, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a obedecer el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo. Jamás el Espíritu Santo irá en contra del mensaje de Jesús. Y también la iglesia es un punto de encuentro, porque hay que amar, hay que tener en estima la iglesia, que es el conjunto de creyentes. Porque alguien puede creer que ama a Dios y no ama a la iglesia, y es imposible amar a Dios sin amar la iglesia, porque no puedes amar la cabeza de un cuerpo si no amas todo su cuerpo. ¿Lo entiendes? Me llevo la cabeza de mi mujer para mi casa y digo, te amo, mi amor. Y el cuerpo lo dejé por ahí, al lado de un contenedor. No se puede amar a Dios sin amar los unos a los otros. Claro que no somos perfectos. Dile que está a tu lado, no eres perfecto. Uy, y no me digas que sí, porque empiezo a decirte tin, tan, que me lo sé yo y las que no me sé. Pero tenemos que amarnos. Es verdad, dice, no eres perfecto, yo tú tampoco. Claro que no somos perfectos ninguno. Pero somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que apreciar y amar esa realidad espiritual. Estos 4 ríos que habla el Génesis en ese capítulo 2, se los podían haber ahorrado. Jesús, Dios, ¿para qué le muestra a Moisés que salían 4 ríos, que había un río? ¿Qué nos trata de decir a eso? Y las descripciones que dan, porque dice ese verso 10, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. ¿Usted sabe lo que es un río? Agua que discurre por una corriente. Eso es un río, una corriente. Y si digo yo que nuestro huerto de Edén es nuestro corazón, la pregunta es, ¿qué corrientes están en tu corazón? ¿Cuál es la corriente que viene de Dios a tu corazón? ¿Qué te dice? ¿A dónde te lleva? ¿Qué está provocando? ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Tu vida fluye bajo la corriente del Espíritu? O como en nuestros tiempos, quizás estás en momentos de sequía. Hay momentos de sequía. Hay momentos donde necesitas más. Tienes que también entender todo esto. Jesús lo diría con otras palabras, el capítulo 7 de Juan, los versos 38 y 39, dice, el que cree en mí, en la manera que dice la Escritura, no como cada uno quiera creer, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, entienda esto, el que cree en Él a la manera en la que dice la Escritura. Ah, eso es diferente, porque la gente se borracha, no, yo creo en el Señor, sí, pero no a la manera que dice la Escritura. No te vale ese texto. Siempre intentamos inventar para apropiarnos de cosas que quizás no tenemos que apropiarnos de la palabra. Pero vuelvo y repito que Jesús le dijo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, ¿de quién? Del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir. ¿Por qué el Espíritu no había sido todavía dado? Pues aún no había sido Jesús glorificado. En Edén había un río para regar, dice el huerto, para regar todo lo que Dios había provisto para la pareja adámica. Hay un río para regar tu interior, para dar vida, para dar pasión, para dar esa exuberancia, para transformar tus pensamientos, tus emociones, para que tus decisiones sean sabias, sean divinas. Hay un río que tienes que tener conectado con la presencia de Dios. Una fuente que transforma tu vida espiritual. Algo en tu interior, ríos de agua viva, que no se puede intentar humanamente crear. No podemos jugar a ser cristianos. Y no se puede ser cristiano a media, porque entonces el río no fluye en tu interior. Simplemente no se da. Porque hay que creer en la manera de Jesús. Es decir, ¿se vive o no se vive? No puedes decir, no, yo lo siento, porque no es un sentimiento. No puedes decir, yo creo que está, porque puedes creerlo y no estar. Tienes que vivirlo o no vivirlo. Y tú tienes que saber qué es lo que hay en tu interior, qué se mueve en tu interior, qué corriente te hace
levantarte cada día como te levantas. ¿Y qué estás recibiendo cuando te metes en la intimidad con Dios? ¿O qué recibes cuando vienes a la presencia de Dios y estamos juntos en armonía, como dice la palabra, alabando a nuestro Dios? Se activa el río, fluye el río. Porque si no, estaremos creando una religión. Humanamente creamos, como muchos se creen, la religión cristiana, sea católica, sea evangélica o sea anglicana. Si no está el río, es religión. Puede estar muy bonito, puede estar muy bien, te puede gustar, pero es meramente una religión. Y un día los que viven en religión llegarán delante de Jesús y le dirán a Jesús: lo siento, amigo, no te conozco. Es sencillo. Es tan claro esto y tan profundo al mismo tiempo. Por eso Jesús hablaba de esas vírgenes sin aceite. Es decir, no habían ido, no vivían en el Getsemaní. No habían triturado esas aceitunas y hecho aceite. No tenían ese fluir del Edén. Eran vírgenes sin aceite. Creían y esperaban al esposo, pero no tenían el Espíritu de Dios. Los ríos no se habían activado en su interior. No habían crecido, no habían formado, no habían, como dice, emanado. Por eso estaban esas 5 vírgenes con aceite y 5 sin aceite, 5 sin el fluir del Espíritu Santo. A veces tenemos que ser claros. Porque el Evangelio es para valientes. El Evangelio no es para todo el mundo, es invitado a todo el mundo. Tenemos que invitar a todo el mundo, hay que dar oportunidad a todo el mundo. Pero solamente, Jesús lo dijo claro, al que el Padre llama, al que el Padre toma. ¿Por qué? Porque el Padre conoce tu interior, conoce tu corazón. Conoce si eres una persona que de verdad te has arrepentido y quieres ser siendo transformado por el Espíritu Santo. A eso nos lleva el Espíritu Santo, a una transformación, a vivir. Porque a veces el creyente quiere vivir desapercibido, como los primeros apóstoles. Mientras estaba Jesús allí, cuando el Espíritu Santo no había sido derramado, ellos se escondieron cuando lo vieron en la cruz. Ellos huyeron, se escondieron, ellos le negaron. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo. Ellos querían pasar desapercibidos en sus lugares de trabajo. No querían que supieran, no querían un compromiso, no querían decir... Pero ¿qué cambió? Cambió cuando el Espíritu Santo les llenó, les tomó y algo sucedió dentro. Quizá usted necesita el Espíritu Santo. Porque el creyente verdadero no vive como de incógnito, no pasa desapercibido, no vive a escondidas. El creyente verdadero transforma el lugar donde pasa, para bien o para mal. ¿En qué sentido? En que yo extiendo tu evangelio, yo extiendo la palabra, yo amo, yo comparto, yo sí tengo que orar, yo sí tengo que decir, y tú puedes recibirlo o rechazarlo. Si lo recibes, la buena noticia se habrá extendido. Si lo rechazas, tienes un problema, amigo. Pero mi deseo, mi razón de ser en la vida es que Cristo sea glorificado en mi vida. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y dice que aquel río que regaba el huerto se dividía en 4 ríos que salían del huerto y regaban la tierra. Es decir, si el huerto es tu corazón, tú tienes que recibir ese río, esa corriente de tu interior, pero esa corriente tiene que salir para regar la tierra, para llenar la tierra de la gloria de Dios. Y solo lo hace cuando tú te has decidido de verdad a ser transformado por el Espíritu Santo. El número 4 del que hablé hace tiempo atrás simboliza, entre otras cosas, autoridad delegada. Es decir, se te ha dado en el momento que has nacido de nuevo una autoridad espiritual. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como joven, como adulto, como empresario, como obrero, como creyente, tú tienes una autoridad espiritual, se te ha dada. Autoridad de los cielos en tu vida, porque el Espíritu Santo ha comenzado a hacer algo en ti. Y lo que tú recibes en tu huerto del Edén, en tu corazón, tiene que salir. En este caso eran 4 ríos, porque atraviesa, como les digo, habla de la autoridad que ha sido dada. Y cada río iba hacia una dirección. Norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales. Allí donde tú has sido llamado por Dios, quizás has venido de una lejana tierra, quizás has nacido aquí y quizás Dios te lleva a otro lugar, pero tienes una autoridad de Dios para llevar a cabo una misión, para vivir tu propósito. Tú tienes que ser
tienes que tener un propósito como padre o como abuelo. El propósito es revelar a Cristo, que el Espíritu Santo te llene. Se te ha dado una misión de vida en el momento que has nacido de nuevo y es compartir el legado de Cristo. Yo no sé cómo lo estás haciendo, pero se te ha llamado a eso, a honrar el mensaje de Cristo. Y en la medida que lo honras, el propósito de Dios en tu vida se va desarrollando. El propósito demanda obediencia. En la medida que tú eres obediente a lo que el Espíritu Santo te va diciendo y a la palabra, Él va avanzando en ti. En Edén se produce ese río, en tu corazón, y de ahí tiene que salir para establecer el reino de los cielos en la tierra y a tu alrededor. Dice el verso 11, y me sorprende porque solo dice el primer río. El nombre del primero de este río que salía allí es Pisón. Y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Yo digo, Señor, ¿para qué me das esa información? ¿Qué me interesa a mí si hay oro, si hay plata o si hay diamante? ¿De qué le sirve a usted eso? ¿Le servirá de algo? ¿Para qué le dijiste a Moisés, escribe Moisés? Y dice, para hacerme rico. Era para que Adán fuera y se hiciera, sacara oro y se hiciera unas monedas de oro guapas con las caras de Adán por delante y la de Eva por detrás. ¿Sería para eso? Entonces, ¿para qué nos da esta información, Señor? ¿Para qué nos da esa dice que salía por esa tierra de oro? Y ya en el capítulo 2 de Génesis, poco temprano, ya empieza Dios a hablar de oro. ¿Usted cree que Dios está pensando? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. El Génesis está nombrando oro, no porque quiere que lancen unas monedas de oro, porque es importante, y de Jesús también habla de ello luego cuando viene, que el creyente a veces tiene un amor a lo material, a los valores que te da el mundo. Ese es tu oro. Quizá tu oro no son las monedas o los billetes, quizá tu oro es una posición cara a la sociedad, o cara a la iglesia, o cara en tu lugar de trabajo. Es la posición que tú deseas, ese es tu tesoro y ese va a ser tu oro. O tu oro es tu lengua que no puedes controlarla y te gusta hablar y te gusta decir. No. Ten cuidado, porque Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más que anhelas para tu vida? Ay, yo anhelo, pastor, estar tranquilito, a ver si me aprueban la pensión y que sea de 1,000 para arriba para vivir bien. Ese es mi anhelo. No, mi anhelo son que me den los papeles. Mi anhelo es poder estar ahí con mi familia tranquilito. No. Si tu anhelo es hacer la voluntad de Dios en tu vida, sabrás dónde está tu tesoro. Porque yo estoy seguro que el anhelo de Pedro no era morir como mártir, ni de Santiago que le cortaran la cabeza. Eso no fue el anhelo de Pedro. Pero el anhelo era hacer la misión para la que había sido llamado en esta tierra, para lo que había llamado Cristo. Y si eso le costaba la cabeza, a él no le importaba entregar su cabeza. Qué diferencia es, ¿verdad? Porque a veces queremos que nuestro tesoro es el Señor, pero realmente tenemos tantos tesoros que el Señor no es lo primero. Por eso comienza ya desde el Génesis hablarnos de ese oro, del tesoro, de en qué gastas tu dinero. Es importante. ¿En qué gastas tu dinero? Mira, ya me sorprende porque a lo mejor vas a comer y no te apetece mucho postre y sabes, voy a pedir postre y tal, y a lo mejor te gastas 4 euros en el postre, que te lo podías haber ahorrado, te lo podías haber comido. Pero como es para ti, lo gastas los 4 euros. Pero después deja 20 céntimos de propina que dices tú, mira, haberte ahorrado el postre. Y déjale algo de propina al muchacho que te ha atendido muy bien, que la comida estaba buena, y sé generoso con la gente, porque a veces los creyentes somos. ¿Y por qué tengo que dejar propina? Porque muestra tu generosidad simplemente por eso, ¿o no? Pero si no ves esto cara a cara, no te das cuenta que no eres generoso. Y si nunca has dado 5 euros de propina, piensa cómo está tu corazón. En ningún sitio de tu vida, yo 5 euros, estamos locos. Piensa cómo está tu corazón. Porque quizás te gastaste 80 en una comida o 100 en un hotel y no dejaste 5 euros de propina. ¿Cómo está tu corazón? Si es para ti no te importa dar los 5 euros para un postre, pero si es para el camarero y el panadero y le pague la comida. Solo digo esto para que piense, porque a veces creemos que somos generosos cuando no lo somos. No es para que usted vaya de 5 euros de propina en todos lados, es para que usted entienda cómo está nuestro corazón, porque lo vemos en las cosas, ¿verdad? Porque si tú trabajaras de camarero, sí te gustaría que te dejaran propina. Y yo lo sé porque yo trabajé mucho tiempo de camarero.
Y no sé si mis hijos trabajarán de camarero. Pero lo que usted quiera para sus hijos, quiero también para los hijos de los demás. ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces no entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, no, si me dan a mí bien, y tú das. Yo doy €1 a la iglesia, ya pongo los diezmos, está bien. Y muestra tu generosidad. Porque dice el verso 11, hablando del oro de la tierra, y solo lo dice de este río, el oro de aquella tierra es bueno. ¿Cómo era el oro? Bueno. ¿Hay oro malo? Así de 14 quilates, eso cuando lo mezclan, pero el oro de la tierra es igual todo. Entonces, ¿hay oro malo, Señor? Entonces, ¿de qué me estás hablando, Jesús? El oro de aquella tierra es bueno, también hay allí bedelio y ónice. No hay oro malo, porque el oro en la Biblia significa mucho más que un mineral precioso. Y vamos al libro 5 de Apocalipsis 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están en la presencia de Dios se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas. ¿De qué eran las copas? De oro. ¿Llenas de qué? De incienso, que son las oraciones de los creyentes. Perdón, son las oraciones de los santos, que no son los de los creyentes, que son las oraciones de los santos. El oro son las oraciones de esos creyentes que viven en santidad, que por la sangre de Cristo son santificados su vida y que en la medida que el Espíritu Santo le va revelando, siguen santificando sus vidas. No es lo mismo que las oraciones de los creyentes que viven como quieren vivir. Son las oraciones de los santos. ¿Puede entender esto? Cuando el Espíritu Santo te va revelando y tú vas transformando tu vida porque tú anhelas ser esa santidad que fluye en Jesús, que fluye también en tu vida. Entonces se exterioriza como una corriente. Esa oración que está en la presencia de Dios, dice que está delante de la presencia de Dios, ahí donde está el trono están las oraciones de los santos. Entonces tienes que preguntarte si tú has sido santificado y si estás caminando en santidad. Porque si es así, tus oraciones están arriba y tus oraciones se van a cumplir. No crea la voz del enemigo, porque no todas las oraciones se cumplen. Porque dice, por ejemplo, que el que no es con su mujer, dice la palabra, que el que no es como debe de ser con su mujer, su oración está haciendo tropiezo y no llega al trono de los cielos. Y yo he conocido maridos creyentes que son auténticos berracos. Pero ellos oran a Dios y dicen, no, Dios me escucha. Dios no te escucha. Porque yo veo cómo tratas a tu mujer, Dios no te puede escuchar en la vida. Porque lo dice la palabra de Dios. ¿O no? ¿O no? Entonces no creamos cosas que no son y comencemos a decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender para que no me suceda lo que le sucedió a Adán y a Eva, que escucho la voz del enemigo pensando que estoy haciendo las cosas bien cuando no es cierto. De eso nos habla el Apocalipsis. Dice que allá hay bedelio. Bedelio es una resina de árboles de olor grato que se usaba para la sanidad. O sea, que allí, en ese donde va ese río, hay sanidad. Y la sanidad viene de Dios. Y no solamente la sanidad física, sino un matrimonio sanado, una relación sana con tus hijos, una relación sana en tus emociones, una relación sana en tu iglesia, una relación sana. Y la sanidad viene de los cielos. Hay muchas relaciones heridas. Pero cuando tú eres alimentado por ese río de los cielos, comienza a generar ríos de sanidad allí donde te mueves. Qué importante es esto, porque la sanidad viene de los cielos, pero a través de esa corriente en la que tú comienzas a fluir, en este caso, compara con el oro, con el bedelio o con el ónice, que era esa piedra semipreciosa, precisamente de origen volcánico, que dice el libro de Éxodo que el sacerdote Aarón tenía que escribir en esas piedras talladas que llevaba sobre sus hombreras, escribir los nombres de las 12 tribus de Israel. Iba a la presencia de Dios con los nombres de las 12 tribus de Israel, con los nombres del pueblo de Dios. ¿Cómo entras tú a la presencia de Dios? ¿Entras hablando bien de la iglesia de Cristo? Porque hay un memoria, decía que era como recordatorio para Aarón de que él no estaba hablando por sí mismo, de que él hablaba en nombre de la iglesia. Cuando tú entras a la presencia de Dios, estás hablando en tu nombre y en nombre de tus hermanos de la iglesia. Qué importante entender esto, porque Dios te ve así. Y no vas a ir a la presencia de Dios a quejarte de tus hermanos de la iglesia. Pues entonces tienes un problema con Dios. Y en la tierra donde va el río Pisón, había oro, había ese encuentro, había esa oración sincera que está en la presencia de Dios, había sanidad y había intimidad, había amor de los unos por los otros. Y qué bueno es poder llegar a la presencia de Dios
y ser abiertos con todas estas cosas. El verso 15 nos sigue hablando de esos 3 ríos. Pero el verso 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso, ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Mire, Dios por medio de Jesús ha establecido en nosotros, dentro de nosotros, el huerto del Edén. Lo ha establecido dentro de nosotros. Lo ha metido en nosotros. Nos ha tocado en nuestro corazón. Y nos ha dicho, tienes que cultivarlo. Y tienes que cuidarlo. Y Jesús nos habló también en el Nuevo Testamento de alguna manera del terreno donde puede caer la semilla. Y sabes que está hablando del corazón, ¿verdad? Y lo dice en Mateo 13, 24 a 32. Que Jesús dijo cuando les interpreta a los apóstoles la palabra del sembrador, le dice, vosotros pues, discípulos, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino. Hoy se ha establecido aquí la palabra del reino, ¿verdad? ¿O no? Porque es la palabra del reino. La palabra de Dios es la palabra del reino. Dice, y no la entiende. El maligno viene y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, lo que fue sembrado en su huerto. El terreno no estaba habilitado para recibirlo. Dice, este es a quien se sembró la semilla junto al camino. Verso 20, y quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra. Sí, Señor, es verdad, mi corazón tengo que examinarlo. La recibe con gozo, yo sé. Yo a partir de ahora... Pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, o viene la persecución, o tienes que tomar decisiones duras, decisiones que quizás te van a doler, enseguida tropieza, ¡pap! ¿Y qué hace? Y cae. Dice el verso 22, y aquel de que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra y comienza a abrir la palabra y está ahí creciendo, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza, las cosas que te inventas, dice que crecen, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y dice el verso 23, Jesús les dijo, amada iglesia, pero aquel en que se sembró la semilla en tierra buena. ¿Dónde? Diga conmigo, quiero tierra buena, quiero un corazón de tierra buena. Dígalo, pon la mano sobre su corazón. Necesito tierra buena, tierra abonada, tierra preparada, Jesús, para que se siembre esta semilla, que oiga la palabra, que pueda entenderla y que dé fruto y que produzca a 1, a 100, a 70 y a 30, Espíritu Santo. Abra sus ojos, cierre su mano. Cuida y guarda lo que Dios te ha dado. Cuida y guarda lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado vida. Acuérdate de nuestro versículo insignia, o uno de ellos. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. No dice guarda tu cartera. No dice guarda tus pensamientos, no dice guarda tu posición, no dice guarda tu sueño. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón es el Edén donde tiene que brotar vida. ¿Qué está brotando en tu corazón? ¿Qué está brotando? ¿Qué ríos salen de ahí, se extienden a los demás ahí donde te mueves? La vida que está ligada a tu corazón tiene que estar conectada con el cielo, con el Espíritu Santo. Y si es así, vas a ver lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Recuérdate que ahí no acaba la historia. Versos 16 y 17 dicen, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma, muerto morirás. Siempre la última decisión está en nuestro tejado.
La última decisión es de nosotros. Tú puedes escuchar la voz del enemigo y puedes decir, no me interesa, aparta de mí, Satanás. Quizás un propio amigo, no le voy a decir Satanás, pero dice, no, mira, a mí no me estás contando eso. Alguien te puede caminar el oído, mira, que tú eres bueno para esto. A mí no me estés diciendo eso porque yo me conozco. No dejes que el veneno te entre. Si el veneno ha entrado, dile Espíritu Santo, solamente tú tienes el antivirus para este veneno. La pócima que va a hacer que esto desaparezca. Tú lo tienes, Espíritu Santo. Límpiame de lo que he escuchado, límpiame de ese pensamiento, saca de mí esas emociones dañinas que me están arrastrando fuera de tu propósito, fuera de tu voluntad. Porque yo he nacido para servirte. En el nombre de Jesús. Y Él lo va a hacer. Mire, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo mensaje, con las mismas directrices. Es Dios preparándolo todo para que tú puedas vivir una relación plena con Él, para que Él baje de la presencia y Él se relacione contigo, plena, directa, y Él siempre te va a mostrar el camino correcto. Él te va a mostrar la dirección para que tu vida sea una vida en abundancia, para que los ríos estén presentes en tu interior. Él quiere que vivas el Evangelio, que vivas al Espíritu Santo, y por eso te llama a cultivar tu corazón, a cuidar tu corazón sobre cualquier otra cosa, para que el Edén se establezca en esta maravillosa tierra de Canarias a través de tu vida, tocada y usada por el Espíritu Santo. En el...